Hola a todos, mi nombre es Jeffrey Blas y esto lo tenía que decir. Arrancó el mes morado, el mes de Alianza Lima, el mes que todo el mundo estaba esperando, el mes que siempre nos da buenas noticias, el mes que siempre nos alegra a todo hincha aliancista y Alianza lo comenzó bien, lo comenzó con el pie derecho, con una victoria frente a Atlético Grau, en un partido un poco dudoso el primer tiempo, un poco contradictorio al fútbol que estaba jugando durante todo el primer tiempo. Eh, pero en el segundo tiempo creo que hasta el Señor de los Milagros nos dio ese empujón y nos hizo dar la victoria, una victoria contundente. Y esto es lo que vamos a analizar, lo que vamos a conversar y vamos a dar un simple análisis del partido, de cómo se fue durante el primer tiempo, el segundo tiempo y lo que se nos viene. En el primer tiempo fue de intentos, fue de muchos intentos. Alianza quería meter el gol, pero nos madrugaron desde el primer tiempo, de los primeros minutos. Bandiera nos anota el primer gol, sorpresivo. Digamos que se nos venía la noche. Alianza comenzaba a recordar esos malos momentos que ha estado teniendo durante estos partidos. Le ganan la espalda a Buamán y y va a la presión un Arias que si bien es cierto estaba teniendo un partido en el cual él no tenía pensado jugar, eh, se adelantó a ese toque y bueno, no, ese centro que nos mandan al medio, nos agarran mal parados y nos meten ese primer gol, ¿no? Eh, Luego de eso, Atlético Grau se sorprendió, bueno, al juego que tenía Alianza, que estaba presionando, jugaba, trataba de anotar el gol, pero el gol no se hacía. Creo que ese arco se cerró demasiado, palos, anulan un gol a Paolo Guerrero que minutos antes había tenido un error, pero en la segunda jugada, con un pase espectacular de Gaibor, llega a parar una pelota con la calidad que él nos demuestra y, y anota ese gol, ¿no? Ese gol que lo anularon por una posición adelantada en la que, si bien es cierto, es muy milimétrica, a veces nos juega en contra, a veces no puede jugar a favor, así que no podemos negar eso. Lo que sí no podemos negar es que en el primer tiempo, después del gol, Alianza estaba chocado. Estaba chocado, se le notaba así, y tanto que después de eso Paolo baja a presionar a los jugadores, ¿no? A ponerse el equipo al hombro, lo que se le estaba pidiendo la semana del partido con Cienciano, lo hizo ahora. Se puso el equipo al hombro, calmó a los jugadores, trató de conversar con el árbitro, no se ofuscó, no se llenó de calentura, trató de calmar a los jugadores, de meter a los jugadores al partido junto a Gaibor, que bueno, sigue siendo uno de los mejores extranjeros que ha tenido este año Alianza Lima. Eh, y de eso se trataba, la ansiedad llevaba a Alianza Lima en ese primer tiempo a querer anotar lo más pronto posible, pero cometer demasiados errores, puros resbalones de Alan Cantero, que el nerviosismo se le notaba, la hinchada misma metió la presión a los jugadores dentro del campo, ¿no? Dándole cánticos, dedicándole cánticos para que puedan eh, meterse al partido, para que puedan sentir la camiseta, sentía la hinchada que los jugadores no lo sentían. Eh, yo no estaba de acuerdo en que quizás lo hagan dentro de la cancha o dentro del partido porque podía, podía tener dos rebotes. Uno, que los motive, que es lo que pasó al final y al cabo. O dos, que sigan sintiendo la presión y se nos venga la noche encima. Pero lo bueno es que fue para positivo. Y Alianza se fue del primer tiempo con muchas ganas de querer anotar ese gol que no salía. Supongo que en el entretiempo habrá llegado su café caliente, su café cargado y los jugadores mismos habrán sentido esa presión de la hinchada, ¿no? Que Alianza en el segundo tiempo salió muy distinto. Pasó el segundo tiempo y fue otra historia. Ahí salió un verdadero Alianza, ¿no? Salieron más agresivos, con fe, con empuje. Un Matute que siempre pesa, ¿no? Llegaron los goles, llegó la remontada. Y eso es lo que queremos ver, ¿no? Una alianza que no se rinde, que saca el corazón cuando la hinchada lo necesita. Eh,
Y no es casualidad, ¿no? Arrancó octubre, el mes morado, el mes del Señor de los Milagros. Tuvimos una bienvenida en Matute. Desde el principio se notó esa devoción que tiene Alianza ahí este mes. Siempre pasan cosas en este mes. Siempre pasan cosas en este mes. Siempre nos ha salido de buen augurio para el hincha aliancista y para el equipo aliancista en sí. Y yo siento que esta victoria tuvo esa victoria, ese empujón extra de fe, esa energía distinta que se vive en este mes, se sintió desde el minuto uno, pero en el primer tiempo, como lo dije en ese momento, no se sintió mucho, pero en el segundo tiempo fue otro Alianza y a mí me gustó mucho también, hablando de ese segundo tiempo, cómo Alianza tuvo ese centro entre Aquino, Cepelini y Gaibor, en el que ya desde el primer tiempo se intentaba llegar al gol y así se logró, pues, ¿no? El primer gol, el segundo gol, a punta de corazón, de luchar por ese honor. Y eso es lo que se demostró, ¿no? Alan Cantero anota ese primer gol siendo uno de los mejores jugadores del segundo tiempo, demostrando la calidad y demostrando que en el medio, detrás del punta, sirve demasiado y es muy peligroso. Ya lo ha demostrado muchas veces y esta vez lo demostró una vez más y, y ganando bien la espalda el segundo balón, un balón que Guerrero va a presionar y está bien parado atrás. Alan Cantero anota un primer gol que sirve de motivación a Alianza para que siga yendo al frente con sus referentes metidos en el partido, a pesar de que habían muchos errores arbitrales, pero creo que Alianza ya ha salido con esas ganas de querer ganar el partido a pesar de los malos árbitros, porque creo que se dan cuenta también de que no es solo contra Alianza, sino es que es la capacidad del árbitro peruano el que no nos está favoreciendo, pero es así. Entonces Alianza se metió, fue con esas ganas y, y entonces sale el primer gol de Cantero, ¿no? El primer gol de Cantero que nos da esa alegría. Luego, después de muchos huevos, de mucho corazón, Alianza seguía presionando, seguía yendo al partido, seguía queriendo ganar y fueron los pocos minutos, esos pocos minutos después del primer gol, en el que viene el segundo gol. A punta de cabezazos, un Arias que estaba de defensa se puso a la delantera a querer ganar esa cabeza, gana una cabeza de Arias. Luego Quevedo va a la segunda cabeza y lanza al medio donde estaba un Josué Estrada en el medio para anotar solo ese empujoncito y dar la remontada aliancista, ¿no? Y eso nos hizo remontar el partido. Alianza era otro, Atlético Grau se desubicó por completo y Alianza tenía para anotar muchos más goles. Individualmente hablando, siento que este partido en el cual Arias entró de titular, ya que Chávez se lesionó en el calentamiento, tuvo una lesión en el calentamiento y no pudo arrancar el partido, siento que el reemplazo de Arias fue muy bueno, jugó muy bien, siendo un joven de 19 años, creo que supo ponerse bien la camiseta, supo saber que este era un partido en el que él tenía que resaltar para tener los ojos vistos del Pipo Borosito y demostró coraje, valentía y sobre todo huevos, porque hay que tenerlos bien puestos para poder suplantar tanto a Zambrano como a Chávez en un contexto en el que Alianza no le estaba favoreciendo casi nada en estos partidos, ¿no? Y Arias, si bien es cierto, cometió algunos pequeños errores, pero no hizo un mal partido, al contrario, creo que hizo un partido muy bueno, hay que tener mirada en ese central porque siento que tuvo mucho carácter para poder afrontar este partido. Y tanto con Bandiera como con Ruiz Díaz, al que también le estaba dejando su regalito, supo enfrentarlos y supo darse cuenta de que era su oportunidad y no podía perder esa oportunidad. Luego Alan Cantero, que en el segundo tiempo fue otro, en el segundo tiempo fue más encarador, metiéndose más al medio, aunque no era su posición, a él lo pusieron de extremo, pero sabemos muy bien que Alan Cantero en el medio es muy peligroso. Luego el medio campo con Aquino, el que durante el partido estaba teniendo un muy buen partido, pero en el desgaste del segundo tiempo se notaba que necesitaba oxígeno, se notaba que necesitaba apoyo y es por eso que entra Castillo, un Castillo que estaba desaparecido, digamos así, del equipo, pero entra y
pudo darle ese apoyo a un Pedro Aquino que lo necesitaba, que, que necesitaba eso, un Paolo Guerrero que siento que de capitán ya sabe lo que quiere. Y bueno, no querían, yo creo que ninguno de los jugadores que estaba jugando este partido quería salir del partido, quería salir de la cancha, pero necesitábamos rotación, necesitábamos eh, ver a los otros jugadores y ver qué nos podrían dar, porque los jugadores que están en la cancha ahora, en la suplencia, creo que no son como en los primeros meses, ¿no? Creo que esos jugadores son los que quieren entrar y quieren demostrar al equipo un juego distinto. Entonces Alianza empezó el mes morado con una victoria, que eso nos da confianza. Pero ojo, no podemos confiarnos, necesitamos una regularidad, necesitamos un nivel que se mantenga así en estas últimas fechas, en los cuales ya no depende de Alianza Lima, sino dependemos de otros equipos que están jugando también y otros equipos que están sacando resultados buenos. Entonces necesitamos un tropiezo de aquellos equipos, necesitamos un empujón de equipos a los que también son competencia directa, ¿no? Siendo directos, necesitamos que Cristal y Cusco Fútbol Club puedan sacar buenos resultados en estas últimas fechas para poder sacarle una presión a un Universitario de Deportes que vino de ganarle a Alianza Atlético de Sullana en el norte de Trujillo, imponiéndose. Se les complicó el primer tiempo también a Universitario, pero supo sacar ese resultado. Y, eso es lo que necesita Alianza, un tropezón de Universitario, una regularidad de Cristal y de Cusco Fútbol Club, que también ganaron sus respectivos partidos, eh, pero Alianza tiene que concentrarse en ellos mismos para que no se desvíen y no lleguen al fracaso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que mantener esa regularidad para llegar a finales con un toque de fe, con un toque de un milagro de octubre. Sabemos muy bien que estas fechas nos favorecen y creo que nos va a favorecer. Esto fue Lo Tenía que Decir. Suscríbete, comenta qué te pareció el partido y cómo viste esta remontada. Sígueme en X y para seguir hablando y celebrando sobre Alianza Lima, ¿no? Hasta luego.